Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Deseo continuar con el estudio bíblico que hemos estado viendo durante estos días. Y el tema principal es la segunda venida de Cristo. La vez pasada les hablaba yo de varias profecías que ya se han cumplido o que se están cumpliendo a nuestra vista el día de hoy. Hay una profecía muy interesante que también se está cumpliendo y se ha cumplido a lo largo de toda la dispensación de la gracia, que es la dispensación en la que vivimos, pero especialmente el día de hoy se está cumpliendo. Y esa profecía es la profecía de las circunstancias adversas para el pueblo de Dios. Esta profecía se refiere al pueblo de Dios en general, que a lo largo de la historia ha sufrido indeciblemente por su fe. Como alguien ha dicho, la historia del cristianismo se ha escrito con letras de sangre, pero también se refiere específicamente a los cristianos de los últimos días de la iglesia, quienes experimentaremos poco a poco más el odio de los incrédulos y la persecución por nuestra fe. Jesús dice en Mateo 24, 9 al 13, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Qué interesantes las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Desde un principio, nuestro Señor nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción, que si a Él, siendo el Señor y el Maestro, no lo habían respetado y le habían hecho tanto daño, con mucho más razón nos lo harían a nosotros. Con claridad, el Señor nos enseñó que llegaría el momento cuando cualquiera que nos matara pensaría que le estaba haciendo un servicio a Dios. Y así, esta profecía se ha estado cumpliendo a lo largo de la historia. Pero conforme se acerca la segunda venida de Cristo, esta profecía se cumple día a día. Y vemos como en muchos lugares los cristianos son odiados, son perseguidos, son ejecutados, simplemente por ser seguidores del Maestro. Gracias a Dios, esas circunstancias adversas para el pueblo de Dios durarán poco tiempo, pues como sabemos, nuestro Señor Jesucristo regresará para librarnos de ellas y llevarnos con Él al cielo, el día del arrebatamiento de la iglesia. Pero después del arrebatamiento de la iglesia, los problemas seguirán en este mundo durante la tribulación por la rebeldía de los hombres contra Dios, hasta que al fin de ella nuestro Señor Jesucristo regresará al mundo, pero Él no vendrá como vino la primera vez. Pero, además de los sufrimientos que la Biblia menciona para los seguidores del Señor Jesús, para los creyentes, para los cristianos del día de hoy, también la Biblia habla de otra faceta muy importante de los últimos días de la iglesia. Y se refiere a la iglesia institucional. La palabra de Dios nos enseña que en los últimos días de la iglesia
Habrá tiempos muy difíciles, una situación crítica en la iglesia del Señor Jesucristo. Y nos habla de dos características principales que ya podemos ver en la actualidad. Una apostasía doctrinal y una decadencia moral. Tristemente, la iglesia de la actualidad ha ido perdiendo la perspectiva de su propósito que le está llevando a esta terrible situación. Todo esto nos recuerda que estamos ya en los últimos días de la iglesia. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia de los últimos días será una iglesia apóstata, es decir, una iglesia apartada de la verdad. En 1 Timoteo 4, del 1 al 3, la palabra de Dios nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí se nos revelan algunas doctrinas que son llamadas las doctrinas de demonios, que serían enseñadas en los últimos tiempos. Tenemos, por ejemplo, el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? La idea que si uno se abstiene de ciertas cosas, entonces es más espiritual que los demás. Se habla de la prohibición de casarse, por ejemplo. Dice en 1 Timoteo 4, 3, prohibirán casarse. El celibato es y ha sido una de las aberraciones más grandes que se han practicado en nuestra historia. Y es la causa de las relaciones sexuales a escondidas y fuera de la ley que se practican, y del abandono de muchos niños que son el resultado de dichas relaciones. Es también la causa de la violación y asesinato de muchísimas mujeres y niñitos que se han encontrado en las paredes de los conventos, y de los casos abundantes de pedofilia y estupro, así como de las religiones homosexuales entre los clérigos y las religiosas. Qué triste ha sido la situación por causa del celibato. La Biblia nos enseña que el obispo debe ser esposo de una sola mujer. La Biblia nos enseña que debe tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a ser líder de la iglesia de Dios? Así que ha sido una aberración total. Y aquí se le menciona como una doctrina de demonios. La prohibición de comer algunos alimentos. Dice allí en 1 Timoteo 4, la segunda parte del versículo 3, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esta prohibición es otra aberración, porque nuestro Señor Jesucristo enseñó con toda claridad que lo que entra por la boca del hombre no es lo que lo contamina, porque lo que entra va a la letrina, sino lo que sale de la boca del hombre es lo que lo contamina, porque lo que sale de su boca, dice Jesús, sale de su corazón, y de su corazón salen los malos pensamientos, los homicidios,
los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Esto es lo que contamina al hombre, decía nuestro Señor Jesucristo. Sí, mis hermanos, no es lo que comemos. Lo que comemos nos hace bien, nos da fortaleza, nos da salud, siempre y cuando sean alimentos que son nutritivos, que no son alimentos chatarra, como se les llama ahora. Pero todos fueron creados para que los creyentes los disfrutemos y no nos contaminan. Otra de las doctrinas es la negación de Jesús y de su obra redentora. En 2 de Pedro, el capítulo 2, versículos 1 y 2, leemos: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí el Señor nos advierte que en los últimos tiempos habrá en nuestras iglesias falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Tengamos mucho cuidado, hermanos, y pidamos a Dios sabiduría para que nadie nos mueva de nuestra convicción y fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor eterno. Pero también dice que muchos seguirán las disoluciones de estos falsos profetas y que por la causa de estos seguidores el camino de la verdad será blasfemado. Es de suma importancia que nos mantengamos en la doctrina pura, que estudiemos con vehemencia, en oración y bajo la dirección del Espíritu Santo y de nuestros pastores, la Santa Biblia, y que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra de sus enseñanzas maravillosas, para que evitemos ser uno de los seguidores de estos falsos profetas. Otra enseñanza es la negación de Jesús como Mesías. Dice en 1 de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Negar que nuestro Señor Jesús es el Cristo equivale a negar también a nuestro Padre Celestial, quien lo dio como el regalo más grande de su amor. Por eso nuestro Dios llama a quienes se atreven a negar a su Hijo mentirosos y anticristos. Aquí podemos mencionar las palabras contundentes que nuestro Salvador Jesucristo contestó a la mujer samaritana en Juan 4, 25 y 26. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Allí claramente Jesús le dijo a la mujer que Él era el Cristo, que Él era el Mesías prometido, que Él era el cumplimiento de la promesa maravillosa de nuestro Dios. Otra doctrina de la apostasía de la iglesia es la negación de la encarnación de Cristo.
Esta se encuentra en 1 de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, dice la Biblia. La historicidad de Jesús se ha puesto en tela de duda y por lo tanto todo lo relacionado con su persona. Pero aquí puedo afirmar que si hay un personaje histórico a quien es imposible negar, ese es Jesús de Nazaret. Pues las evidencias de su entrada empírica en nuestra historia y de su huella imborrable en nuestro mundo y en nuestros corazones son verdaderamente abrumadoras. En respuesta, la palabra de Dios dice en Juan 1:14-17, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Otra doctrina que se ha estado enseñando en la negación de la segunda venida de Cristo. Muchos preguntan, ¿por qué no regresa? Si Él lo prometió, ¿por qué no viene? Y algunos dicen, Él nunca va a regresar. Pero en 2 de Pedro 3 y 4 nos dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Para los verdaderos cristianos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es el hecho más glorioso de la historia y la esperamos con verdaderas ansias, pues sabemos que su segunda venida marcará el inicio de nuestra vida eterna en la presencia de nuestro amado Señor. Pero qué triste es que para los incrédulos sea motivo de burla y de permanecer en sus propias concupiscencias. De hecho, la Biblia dice que el Señor no tiene por tardanza su venida, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que Jesús no viene, no porque quiera retardar su venida, sino porque quiere dar más oportunidad para que tú y yo y todos los que nos rodean crean en Él, a fin de que cuando Él regrese, todos podamos ir con Él a su presencia. Él es paciente porque no quiere que ninguno perezca. Él nos ama por igual a todos los seres humanos. Y la última doctrina que mencionaré hoy sobre la apostasía de la iglesia es lo que se llama el uniformitarianismo. En 2 de Pedro 3, 4 y 5 dice así la palabra, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Sí, hermanos, hay muchas personas que dicen nunca ha pasado, todo el tiempo ha sido lo mismo. No reconocen la intervención de Dios
en las diferentes etapas de la historia. La máxima, que es su venida a este mundo, la venida de Cristo, que nos enseñó realmente quién es Dios, porque Él dijo: el que me ha visto a mí ha visto a Dios. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Él es el Dios todopoderoso que vino al mundo para salvarnos y darnos la vida eterna. Pero los uniformitarianistas no lo creen así. Creen que todo ha sido igual desde que empezó la historia. Sin duda, los uniformitarianistas son principalmente representados por los humanistas, los evolucionistas, los relativistas y los materialistas, que han hecho a Dios nuestro Creador a un lado, burlándose de su palabra por medio de sus teorías que pretenden explicar el origen de todas las cosas sin la intervención de Dios. El problema es que sus argumentos están basados en la especulación y en ninguna manera coinciden con la realidad. Lo más maravilloso de las Escrituras es que nos presentan un cuadro exacto de lo que estamos viendo hoy en día, por lo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que estamos ya viviendo en los últimos días de la iglesia. Los invito para que el día de mañana continuemos hablando de la otra característica de los últimos días de la iglesia, que es la decadencia moral. Que Dios les bendiga.